Buen día, bienvenidos nuevamente a este canal educativo Radiación Aprende por Reset Checa. En este tercer tema, principios de la protección radiológica. Objetivos de la prevención de lesiones y enfermedades, evitar la exposición de la radiación ionizante y garantizar que los niveles de exposición estén por debajo de los límites establecidos. Garantizar un uso justificado de la radiación, asegurando que ésta sea necesaria y beneficiosa, priorizando los métodos que minimicen la exposición. Optimizar la protección radiológica implica mantener la calidad de la información médica o científica obtenida y garantizar la eficiencia de los procedimientos. Además, garantizar la seguridad y protección de los trabajadores expuestos a radiaciones y del público en general, implementando medidas de seguridad, control adecuadas y uso de los implementos de protección. Cumplir con las normativas y regulaciones establecidas por organismos nacionales e internacionales para la protección radiológica según los estándares establecidos. Para empezar con este tema, es importante reconocer los tipos de exposiciones frente a las radiaciones ionizantes, como es la exposición externa e interna. Como se observa en ambas imágenes, la primera es la radiación que afecta al cuerpo desde una fuerte fuente externa, como rayos X o radiación ambiental. La exposición externa ocurre cuando la radiación interactúa con la superficie del cuerpo y la segunda, la interna, se refiere a la absorción de materiales radioactivos en el cuerpo a través de la inhalación, ingestión o absorción cutánea. La radiación interna proviene de fuentes que ingresan al cuerpo como isótopos radioactivos. Para el control de la exposición externa, tenemos como normas de protección radiológica el tiempo, que quiere decir evitar la permanencia innecesaria, así también acortar los tiempos de exposición en áreas de radiación intensa, fraccionar las tareas entre varios trabajadores, ya que la exposición total en un individuo es directamente proporcional al tiempo de exposición. Esto quiere decir que a menor tiempo se tendrá una menor exposición. La distancia, es decir, a mayor distancia, menor exposición debido a la ley del inverso al cuadrado escrita en la imagen. Y el blindaje, que es el más importante, pero a la vez el más costoso de los métodos usados para disminuir la dosis de exposición. A continuación se explica, un blindaje es todo sistema destinado a atenuar un campo de radiación por la interposición de un medio material entre una fuente de radiación y las personas a proteger. Como muestra la imagen, con el tipo de fuente alfa es detenida con una hoja de papel, ya que es de bajo alcance. Con la fuente beta se detiene con aluminio de alcance medio. Con las fuentes gamma y rayos X se detiene con plomo. Con neutrones es detenida con hidrógeno. Las fuentes de gran alcance son las de nitrógeno. La contaminación exposición interna depende del estado físico a la hora de la ingestión en polvos y líquidos. La suspensión se encontrará en el aire, será una contaminación superficial y en agregados sólidos el peligro solo será en contacto directo. Otros tipos tenemos las exposiciones de acuerdo a su previsibilidad. La exposición normal se produce con certeza en el desarrollo de prácticas o intervención bajo los límites de dosis, y las exposiciones potenciales se producirán en caso de fallo o accidentes de los sistemas de seguridad de protección bajo los límites de riesgo. Tipos de exposición de acuerdo a su naturaleza tenemos los ocupacional, son aquellos que reciben los trabajadores o POE, personal ocupacionalmente expuesto como consecuencia de una actividad laboral, y la médica son aquellos que reciben la consecuencia de los procedimientos de diagnóstico de tratamiento. Y el público, los miembros de la población que pueden resultar también inevitablemente expuestos a radiaciones debido a la cercanía circunstancial o permanente de las fuentes de la radiación. En resumen, de lo expuesto hay que tener en cuenta las medidas de prevención y los elementos de protección personal si existiese el caso de exposición externa y de contaminación interna. ¿Por qué reducir los límites de dosis? Vienen los principios de protección radiológica. Son tres. La justificación de la práctica. Ninguna práctica que implique exposición humana a las radiaciones deberá ser adoptada a menos que produzca un beneficio neto de los individuos expuestos o a la sociedad suficiente para superar el riesgo. Optimización de la práctica. Las fuentes de radiación y las instalaciones deben dotarse de las mejores medidas de protección y seguridades posibles, manteniendo la dosis tan baja como razonablemente sea posible, según el principio ALARA, y estableciendo los límites de dosis en el trabajo. ¿Cómo aplicar estos principios de radiodiagnóstico? En radiografía, ¿cuánto tiempo trabaja con las radiaciones?
Se calcula el tiempo de emisión de la radiación de acuerdo a la carga de trabajo, teniendo un valor de 80 segundos al día, aproximadamente un minuto al día en radiodiagnóstico. Según la norma de dosis POE que trabaja en radiodiagnóstico de 1 a 200, el límite de dosis. Representada en múltiples de dosis por tórax, se ve la siguiente imagen. En fluoroscopía y tomografía computarizada, por fluoroscopía utilizando bario en el paciente en el rango de 3 a 6 minutos y por paciente en 8 pacientes, la exposición es de 40 minutos al día, con angiografía 50 minutos al día y con la tomografía computarizada de 10 a 45 minutos al día. Es posible que se produzcan los efectos determinísticos en el trabajo de radiodiagnóstico, en el personal y en los pacientes. Según los análisis, es improbable en radiografías. Según los análisis, también es improbable en fluoroscopía, angiografía y tomografía computarizada. Para la protección de las personas que trabajan con radiación y los pacientes debe usar los materiales de protección como son los lentes, los guantes, cuellos, mandiles plomados, como blindajes de vidrio plomado y el dosímetro personal, que solo es para el personal ocupacionalmente expuesto. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.